Hola, el día de hoy estamos con Andrians Escobar. Andrians ha sido una de las personas que nos ha acompañado casi que desde el inicio. Él es el director de diseño y el día de hoy nos va a contar cómo ha sido el proceso de él desde diseño acá en Edúcate. Hola Andrians, bienvenido. Hola, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo va todo? Todo súper, muchas gracias. Andrians, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos cuál ha sido tu camino, quién eres. Empecemos. Bueno, yo soy Andreas, ¿cierto? Y mi camino ha sido muy variante, siempre, ¿cierto? He pasado por muchas cosas, creo que he aprendido a hacer muchas cosas a lo largo de todo el tiempo. Me considero como una persona que simplemente le gusta aprender a hacer cosas. Entonces, estudié licenciatura en artes visuales. Ahorita no hago como algo tan formalmente centrado en las artes visuales, sino más desde la parte del diseño, desde la parte gráfica, de conceptos, bueno, de experiencias de usuario y todo ese asunto. Ok, bacano. Entonces aquí hay algo y es en uno de los capítulos anteriores hablamos con Juan. Juan nos comentaba su camino de que precisamente no había ido a la universidad y hablamos un poquito de ese tema. Aclaramos que todos tenemos caminos diferentes y ahora Andrés nos está comentando que él sí participó en la universidad en licenciatura de artes Visuales, visuales. ajá. Cuéntanos cómo fue esa experiencia un poco y cómo impactó eso lo que haces ahora. Bueno, la experiencia, primero hay que, voy a decir que yo llegué a artes visuales como una salida, por decirlo así. Realmente yo no quería estudiar artes visuales y fue simplemente algo a lo que llegué porque era lo más parecido a lo que yo quería hacer. De pronto como a mucha gente también le pasa igual. En mi casa no había los suficientes recursos para que yo estudiara diseño, entonces pues eso era como lo más parecido. Dentro de la universidad, bueno, a mí siempre me gustó dibujar, siempre me gustó hacer como todas esas cosas relacionadas con lo manual, con lo práctico, entonces dije, pues esto puede gustarme. Empecé y sentí que, no sé, que siempre hacía como falta algo. Yo soy una persona que cuando no tiene como la motivación suficiente empieza a entregar lo necesario, no lo máximo, sino lo necesario. Y yo sabía que yo no necesitaba esforzarme, yo podía con lo necesario pasar las materias y prácticamente considero que así pasé casi toda la universidad sin ningún problema. Puede ser un pensamiento muy mediocre, pero creo que como yo también hay muchas personas que tienen esa idea que cuando alguno les ofrece la motivación y los retos suficientes, se enfocan en lo necesario. Ok, aquí hay algo que me gustaría, un pequeño paréntesis, de pronto por ignorancia mía, y es que me gustaría hablar un poco y aclarar. Tú dices que la licenciatura en artes visuales no era la primera opción, Uh -huh. de pronto para la gente que no tenía dinero para estudiar diseño, pero me gustaría que pudiéramos aclararnos cuál es como la diferencia, ¿cierto? Cómo? Entre artes y diseño. Ujú. Yo siempre fui una persona que le gusta como entender por qué pasan las cosas y por qué la gente hace lo que hace. Entonces, también creo que es como una mala concepción de cómo está estructurado el sistema para hacernos creer que de pronto diseño gráfico, que es como lo más parecido, igual hay como muchos diseños, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de modas, diseño de automóviles, bueno, no sé lo que sea. Hay como una tendencia a decirnos que si vas a estudiar diseño gráfico, pues te vas a enfocar como en la parte gráfica y no hay Ujú. como, digamos, un diseño de conductas, por decirlo así, ¿cierto? Que de pronto es como algo que me interesa. Y lo más parecido puede ser la psicología, pero la psicología tampoco está como tan metida en ese campo. Yo sabía que a mí siempre me había gustado dibujar, siempre desde que tengo memoria he dibujado y pues ha estado como esa pasión interna en mí. Mirando el pensum me di cuenta que tenía también muchas cosas relacionadas con lo audiovisual, tenía como una especialidad en diseño también. Entonces dije, pues esto es como lo más parecido y está dentro de la educación pública, entonces puedo como hacer partícipe de esto, ¿cierto? Y por Okay. esa fue como la elección. Las diferencias son muchas, el diseño se centra más en las funcionalidades de las cosas, como en la practicidad y en la efectividad de los elementos que usamos a diario, de nuestro entorno, de cómo nos relacionamos con él, de ese tipo de cosas. El arte se centra más en entender el pasado, ¿cierto? Más en estudiar cómo era la civilización antes, pues mezclaba muchos conceptos también de sociología, de historia, de estética y así. Entonces, Okay, es como bien. las demás diferencias.
Ok, bueno, entonces ahí en lo que dices de como de las cosas que te gustan, yo siento que hay como una intersección de muchas cosas, ¿cierto? Tenemos psicología, mercadeo, porque digamos que ese conocimiento del consumidor y de Sí. pronto masivo también es parte de eso. El diseño, cómo funcionan las cosas para la gente. Entonces hay varias cosas y obviamente el arte, yo que pues conozco a Andrians también por un buen tiempo, sé que él es un excelente artista, ilustrador, muy talentoso, también una persona muy buena para todo lo audiovisual. Entonces hay varias facetas, ¿cierto? Que siento que hay ahí. Y eso me gustaría que aquí hacer como también el paréntesis para hacer una recomendación. Y es creo que el perfil de Andrians va mucho con un libro que es muy bacano, que me gusta a mí mucho y creo que Andrés también lo leyó, que se llama, en inglés se llama Range, en español, Amplitud, si mal no estoy. Amplitud. Es un libro muy bueno para que lo busquen, que habla precisamente de las personas, que creo que él y yo compartimos eso, que de pronto nos cogemos una especialidad, ¿cierto? Como no va a ser súper neurocirujano especializado en sino que son personas que tienen una gran amplitud de gustos y de conocimientos y eso también es una carrera en sí, porque la intersección de todas estas diferentes cosas crea algo nuevo que genera demasiado valor. Entonces, bueno, ese es como un pequeño paréntesis ahí para una recomendación. Pero me gustaría que tocáramos un poco más el tema de la motivación. Anteriormente hablamos mucho de cuando uno no está motivado, no hay como esas ganas de uno dar el No, 100%, exacto. ¿cierto? Uno es como, no, bueno, hago lo suficiente, pero no doy el todo. ¿Cómo, cómo te motivas ahora? O sea, ¿qué es cómo logras motivarte para dar el 100% en esos momentos? Bueno, teniendo en cuenta también lo que dijo anteriormente de cómo combinar muchos saberes y aprender muchas cosas, yo creo que primero es entender qué me gustaría aprender hoy, ¿cierto? Y entender que no tenemos por qué presionarnos de no tener suficiente conocimiento en el momento sobre algo. Y es más el hecho de hoy quiero aprender o quiero tratar de entender un poco cómo funciona esto. Y así, todos los días es, bueno, hoy que quiero entender cómo funciona qué. Esa es una motivación, pues algo como yo trato de alimentar mi motivación. Hay también como un montón de libros. Hay uno que dice, es de un militar, si mal no estoy, que dice, lo primero que uno tiene que hacer cada vez que se despierta es tender la cama, ¿cierto? Porque tender la cama te va a dar la sensación de que ya hiciste algo en el día, ¿cierto? De que no es un día perdido porque ya hiciste lo primero. Entonces, es eso también, es fijarme una meta alcanzable, porque tampoco hay que pretender querer aprender neurocirugía en un día, ¿cierto? O neurociencia, o bueno, lo que sea. Hay que mirar qué tanto puedo yo abarcar en un solo día, cuáles son mis posibilidades. Hay que aprender mucho de uno mismo sobre cuáles son mis limitaciones, qué está a mi alcance en esos momentos, cómo puedo hacer que lo que sé ahora, tratar de abarcar un poquito más. Entonces es eso, hay que aprender mucho de uno mismo para poder tratar de entender cuál va a ser el sistema de motivación que voy a adaptar, ¿no? Para mí. Ok, eso, entonces, ahí vamos que la motivación creo que va a ser algo que es muy subjetivo para cada persona. Encuentra la motivación en algo diferente. Para Andrians, él la encuentra en lo que nos dijo, pues él la encuentra en el crecimiento que tenga, en el aprendizaje, en el conocimiento que gane cada día de las cosas que le interesan, que creo que va mucho obviamente con uno de los valores principales acá en Edúcate, que es siempre estar con la mentalidad de crecer, Sí, ¿cierto? De crecer, de total. aprender y de todo esto. Ahora, entonces, si nos llevamos eso y lo aplicamos acá en el contexto de Educa, también me gustaría preguntarte una cosa y es que acá en Educate, como yo te presenté, director de diseño, Ujú. pero yo sé que acá en Educate ese tema de director también implica ser mentor. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Eh, bueno, tengo que decir también que la educación ha sido como un pilar importante también en la construcción de cómo soy, quién soy y cómo hago las cosas. Yo sé que el sistema tiene demasiadas falencias. A veces la gente entra en el sistema pensando que es lo que está buscando, pero honestamente la gente no está buscando lo que el sistema le ofrece. Entonces, a mí me gusta abarcar más la problemática de enseñar desde lo práctico, ¿cierto? De cómo, bueno, dos cosas, desde lo práctico y de también de cómo
la gente piensa, resolver problemas, porque al fin y al cabo el diseño es eso, tratar de resolver problemas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para solucionar esto hoy? Y solucionar problemas no es, lo hacemos todas las personas, todos los días, cada vez que nos levantamos, cada día es, bueno, ¿cuál es el problema hoy? Y ese es el principio de un diseñador. Entonces, a las personas a las que las instruyo siempre, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Y solamente partir de esa pregunta implica qué tengo yo que aprender para poder resolver este problema también, porque a veces hay problemas que salen de nuestro conocimiento, porque si es un problema precisamente es algo que no conocemos y tenemos que averiguar. Entonces yo me enfoco mucho más como en lo práctico. Es un poco socrático también la metodología porque tratamos de dialogar mucho y de ver en compañía qué cosas se pueden mejorar entre los que estamos, digamos, mientras les estoy instruyendo diseño, que ellos me dicen de las cosas que yo hago no están funcionando bien, entonces es eso, todo es muy dialogado. Okay. ¿Cómo es el proceso o cuál es de de la experiencia, cuál es el mejor camino para uno aprender diseño? Esa pregunta es complicada porque eso me lleva también como a relacionar un poco de cuál es el método más rápido de aprender algo, ¿cierto? Mi respuesta es no hay ningún método para aprender rápido, ¿cierto? O todos los métodos son posibles para aprender cualquier cosa muy rápido. Entonces no es como hay un método mejor o peor, simplemente es el método que a mí me funciona. Y para conocer ese método que a mí me funciona, tengo que conocerme también muy bien, nuevamente, mis limitaciones, cuáles son mis posibilidades, a qué tengo acceso. Cuando yo empecé a manejar programas, yo me di cuenta que mi computador no tenía las posibilidades para poder hacer una edición de video, por ejemplo. Entonces yo aprendí a editar a pesar de las limitaciones de no tener, de que renderizar un video se demorara 3 horas, 4 horas, y así. Entonces, todos son métodos válidos, pero tengo que ¿Cuál es averiguar. el método tuyo para que compartas? Empezar a hacerlo. Creo Empezar a que es hacer. como lo más. Tengo que empezar, cualquier momento es apropiado para empezar a hacerlo. No importa si quiero lograr algo grande hoy, quiero lograr algo pequeño o qué. No hay que esperar a que suceda, simplemente hay que poner manos a la obra. Okay, yo estoy muy de acuerdo con el tema de empezar a hacerlo, pero yo sé que la gente siempre está pensando, pero ¿cómo empiezo a hacerlo si no sé? Bueno, ahí está ese concepto de tú no sabes lo que no sabes, ¿cierto? Pero la forma de saber qué es lo que no sé es precisamente, bueno, voy a diseñar un logo, ¿cierto? Yo puedo diseñar el logo y puedo sentirme orgulloso de cómo lo diseñé. Pero entonces después me pongo a averiguar, bueno, ¿y cómo se diseñan logos también? ¿Cierto? Yo puedo desde la inexperiencia y desde mi ingenuidad diseñar un logotipo, que es sencillamente, pues es algo básico, por decirlo de alguna forma. Pero el proceso de después, como, bueno, ¿y cómo realmente se diseña un logo? ¿Cómo mejoro mis diseños en los logos? Ahí es cuando yo ya aprendo qué es lo que no sé y cómo conozco yo ese conocimiento y cómo lo trato de aprender y todo ese asunto. Entonces, no es como una forma concreta, sino simplemente hay que empezar Hay para que saber empezar. qué es lo que no conozco. Okay, entonces tenemos que para aprender diseño, lo que le funciona a Andreans es simplemente empezar a hacer la acción y creo que en el transcurso aprende lo que necesite o lo que le esté haciendo falta para completar la acción que esté haciendo. Y acá es donde decimos, listo, bueno, la gente que dice que de pronto no sé lo suficiente para empezar, también entramos en el concepto de ser muy autodidactas, ¿no? De que la gente hay que entender el problema y entendiendo el problema pues nos va a llevar a, por lo menos a buscar las diferentes soluciones que podamos encontrar en internet. Aquí me gustaría hacer como una recomendación en temas de cursos, me gustaría preguntarte cuáles son como los recursos de diseño que existen en el mundo. Yo conozco varios de programación, pero me gustaría preguntarle a Andrés cuáles son como esos recursos de diseño. Pero antes de eso me gustaría decir que el poco conocimiento de diseño que tengo yo lo adquirí con una empresa muy buena, se llama The Future, para las personas que quieran también ir a buscarlos. Después les dejamos un enlace. A mí me ha parecido excelente, pero me gustaría conocer cuáles son otros de esos recursos que hay disponibles para que la gente aprenda diseño de manera autónoma. Para responder a eso, cuando yo empecé, pues había muchas plataformas. Mi primera escuela fue YouTube, prácticamente ahí empecé adquiriendo todo el conocimiento. Después, bueno, utilizamos foros como Crystal Lab, utilizábamos Envato hace
un buen tiempo tenía muchos tutoriales gratuitos. Hoy día no sé si seguirán disponibles, lo más seguro es que sí. Pero bueno, actualmente utilizo también mucho de Future, miro Platzi también, tienen demasiado contenido de cómo hacer cosas gráficas bueno, sobre lo que funciona hoy día también en el diseño en el sector de la tecnología. He mirado también algunas cosas que tiene, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, Pluralsight también. Entonces, sí, siempre estar disponible. YouTube siempre ha sido como la escuela madre para mí, ¿cierto? Todo trato de buscarlo por ahí primero antes de averiguar otros sitios. Okay, okay. Ahora, si podemos devolvernos a la pregunta inicial, que era cómo es el proceso de mentoría y cómo ha sido ese proceso de pasarle un conocimiento o orientar a las personas también, darle una guía para que puedan empezar en ese camino del diseño. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo se vive acá en Edúcate eso? Bien, aquí cuando siempre empiezan yo les digo hay dos formas de aprender a diseñar. Uno es aprender de diseño, que es aprender las bases y es aprender la teoría. Otro es aprender las herramientas, ¿cierto? Entonces yo les doy esa posibilidad. La idea es siempre tratamos de mezclar un poco ambas, de aprender la herramienta y aprender diseño al mismo tiempo, pero la gente siempre se decanta un poco por tratar de entender cómo el manejo de los programas, ¿cierto? Creo que ese da como una gratificación mayor respecto a aprender la teoría de los fundamentos del diseño, que la gestal, que ya no sé qué, bueno, todo ese asunto. Entonces nos enfocamos como en entrar directamente sobre el software y cuando hacemos una relación respecto a lo que han producido, las imágenes que han creado, siempre hacemos un diálogo comunitario de, bueno, qué es mejor, cuáles cosas están más, pues mejor resueltas y así vamos aprendiendo a la vez ambas cosas. Okay. Yo sé que hay mucha gente que hoy en día le emociona el pensar en desarrollar o en diseñar una aplicación móvil, una aplicación web, ¿cierto? Como es como lo que hoy en día está cogiendo tanta fuerza, la gente se emociona por eso y dice, bueno, de pronto ya no estamos pensando en diseñar tantos volantes, que pues obviamente aún también se usan, pero ya estamos pensando, bueno, cómo empezamos a diseñar para relojes, para gafas, tantas diferentes cosas que se pueden diseñar hoy gracias a la tecnología. ¿Cómo es ese proceso acá y qué trabajos has realizado que te han permitido ir desarrollando o proyectos chéveres que te digas, ese proyecto me permitió a mí desarrollar toda una imagen, toda una aplicación, todo un concepto? Pues aquí hemos desarrollado muchos proyectos. Digamos, creo que uno del que entendí o traté de aprender mucho sobre cómo la gente hacía las cosas fue un proyecto de viajes que hicimos, porque yo no sabía la gente. Para mí antes simplemente era ingresar a un portal de viajes y comprar un vuelo y ya, ¿cierto? No tenía mayor problema. Pero entonces después es ponerme en el lugar de cómo yo le doy esa sensación a la gente de comprar un viaje fácil a pesar de todas las aristas y todos los cambios que hay, fue un proyecto, fue un trabajo difícil, ¿cierto? Porque requirió mucha investigación nuevamente de entender cómo es la psicología de la persona para cuando va a ejecutar esa tarea. También de inmobiliaria, cuando estábamos haciendo una aplicación inmobiliaria que es Housing, que pues, pueden ver el loguito allí atrás, si es que no lo estoy tapando. Fue eso, ¿cierto? Entender muchas cosas que pasan a diario cuando vamos a arrendar una casa o cuando ves a tus papás que quieren arrendar su casa o bueno, eso, ¿cierto? Como cómo funciona la gente, cómo opera, cuáles son las certezas que tienen respecto a tener elementos físicos, cuáles son las inseguridades que tienen cuando aparecen como nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas funcionalidades. Entonces, es como todo eso siempre genera un gran crecimiento y al fin de cuentas yo entiendo, para mí el diseño es eso, me da esa libertad de poder aprender de muchas áreas lo que pueda, ¿cierto? Y eso es lo que me agrada de estar como en esta área. Yo creo que ahí hay una cosa y es algo con lo que comenzaste y es que eso, entendiendo la aplicación el tema de los vuelos y de los viajes, uno se da cuenta que no es tan sencillo como, ay, compre, la gente entra y compra y ya. Y yo creo que eso es verdad para todos, ¿cierto? Si vamos a vernos una aplicación que es masiva en Colombia como Rappi, que uno dice, no, eso solamente ingrese cualquier cosa ya. No, todo detrás tiene todo un flujo, un conocimiento de la psicología,
cómo la gente compra, cómo la gente interactúa, las necesidades que tienen, y esto es lo que muchas veces la gente no entiende y creen que el diseño es solamente, ah, no, pues vea, el azul se ve bonito con este y ya. No, es conocer mucho más de eso. Entonces, eso es una invitación también para las personas que les interese y entiendan que el diseño va mucho más allá de a sacar colores, sino Hacer es una gráfica bonita. hacer una De hecho, gráfica hay un bonita. libro que es el de la psicología de las cosas cotidianas, creo que es en español, en inglés es The Design of Everyday Things, que dice que las personas usualmente nos fijamos en las cosas que están mal hechas, porque notamos los errores, pero vivimos con un montón de cosas que están diseñadas de las cuales nunca nos quejamos. Y cuando nunca nos quejamos, ahí hay un gran diseño. Solo que la gente nunca se fija cuando hay un gran diseño, porque es tan natural, es como tan conectado a mí que no siento que eso esté pensado, que esté muy pensado. Así es, Entonces, así así es. es como opera a grandes rasgos el diseño. Incluso creo que en ese libro también habla de que al revés, cuando hay un diseño malo, la gente muchas veces en vez de culpar al diseño, se culpan a ellos mismos. Sí. Y ahí es donde tenemos que ver que hay muchas cosas todavía en el mundo, creo que una gran mayoría, que todavía pueden usar de un diseño mucho más poderoso para la siguiente persona que puede estar viendo en la casa ahora, que se motive, aprenda y diga, me voy a arrancar a diseñar tantas cosas que se pueden mejorar. Entonces yo creo que podemos terminar acá la entrevista, obviamente agradeciéndote por el tiempo, por todo el conocimiento que nos has brindado, y me gustaría que hicieras una invitación a la gente que quiera aprender diseño, que esté interesada, y que los invites de la manera que tú acabas de hacerlo a que hagan parte del proceso. El diseño es una gran disciplina, ¿cierto? El diseño está en todo, está en la forma en cómo nos relacionamos con el mundo, con las herramientas, con las personas, con todo, está alrededor. Entonces, si están interesados en saber cómo ustedes se relacionan con el mundo y cómo pueden hacer de esa relación un poco mejor, hay que aprender diseño, ¿cierto? Los invito a que aprendan diseño. Perfecto.